Un crimen brutal, un juicio mediático y una historia que ha dividido opiniones por más de 3 décadas. Pero hoy algo cambia. Nuevos testimonios, nuevas evidencias y la posibilidad de que los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres en 1989, puedan salir libres. ¿Qué hay detrás de uno de los casos más controversiales del sistema judicial estadounidense? Prepárate para una historia de violencia familiar, mentiras, poder y quizá justicia postergada. Y antes de comenzar, recuerda suscribirte a este canal Archivos Secretos, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué opinas de este caso. Comencemos. Capítulo 1. La noche del crimen. Era la noche del 20 de agosto de 1989 en Beverly Hills, California. Lai y Eric Menéndez, de 21 y 18 años respectivamente, llamaron al 911 desesperados. Alguien mató a nuestros padres. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. Cuando la policía llegó a la mansión, encontró a José y Kitty Menéndez asesinados a sangre fría, con múltiples disparos de escopeta. El crimen fue brutal. José recibió un disparo en la parte trasera de la cabeza, lo que prácticamente lo decapitó. Kitty intentó escapar, pero fue alcanzada por una ráfaga de disparos. Su rostro estaba desfigurado. En un inicio, los hermanos parecían víctimas de una tragedia. Se mostraban devastados, lloraban en entrevistas y decían tener miedo de que los asesinos volvieran por ellos. Pero con el tiempo algo no encajaba. Capítulo 2. Un apellido de apariencias. La historia empieza mucho antes del crimen. José Menéndez, un inmigrante cubano con gran ambición, logró lo impensable: hacerse un nombre en el mundo corporativo del entretenimiento. Trabajó para RCA, Hertz y terminó como ejecutivo en Live Entertainment. Katie Menéndez, su esposa, había abandonado su carrera como maestra para seguir a José y formar una familia en Beverly Hills. Desde afuera todo era perfecto: mansión, autos y muchos lujos, pero las apariencias engañaban. Dentro del hogar, la presión era asfixiante. Lai, el mayor, era el rebelde. Eric, más sensible, escribía poesía y soñaba con ser tenista. Ambos vivían bajo una exigencia constante: excelencia, obediencia e imagen. Lo que nunca contaron en ese entonces y que marcaría todo el caso es que, según sus propias palabras, el abuso se escondía en los rincones de esa casa perfecta. Capítulo 3. La confesión. No fue una prueba forense ni una pista física lo que llevó al arresto de los hermanos. Fue una confesión indirecta. Eric, el menor, comenzó a asistir a terapia con el Dr. Jeremy Osier. En una de las sesiones confesó el crimen. El terapeuta grabó la sesión sin consentimiento y posteriormente su pareja, temiendo por su vida, entregó las cintas a la policía. Pero la situación se volvió más complicada cuando el otro hermano, Lai, al enterarse de la confesión, supuestamente amenazó al terapeuta. Ahí estaban las voces de los hermanos, admitiendo haber matado a sus padres. El caso estalló en los medios y el país entero eligió un bando: ¿asesinos fríos o víctimas desesperadas? Capítulo 4. La defensa. Durante el juicio, los hermanos no negaron el crimen. Su estrategia fue distinta. Afirmaron que habían actuado por miedo. Según su testimonio, José abusaba sexualmente de Eric desde niño y Lai también habría sido víctima de abusos físicos. Kitty, por su parte, era descrita como depresiva, dependiente y cómplice silenciosa de lo que ocurría. La defensa alegó que los hermanos actuaron impulsados por años de abuso acumulado, convencidos de que sus padres los matarían primero si intentaban hablar. Pero la fiscalía lo vio distinto. Dijeron que habían matado por codicia. Capítulo 5. El juicio mediático. La cobertura del juicio fue un espectáculo.
televisoras transmitieron cada testimonio en vivo y millones siguieron el caso como si fuera una serie. Los hermanos lloraban, se abrazaban, contaban historias que helaban la sangre. Algunos creían en ellos, otros los odiaban. El primer juicio, en 1993, terminó sin veredicto. La defensa alegaba que los hermanos actuaron por miedo, producto de años de abusos y amenazas. El segundo juicio, en 1996, fue mucho más controlado por la fiscalía. Se limitó el acceso a ciertos testimonios de abuso y se eliminó la cobertura televisiva. Esta vez, el jurado encontró a ambos culpables del asesinato en primer grado. Fueron sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Capítulo 6. ¿Víctimas o villanos? Poco después, en redes sociales empezaron a surgir publicaciones que los veían desde otra óptica. Algunos se centraban en los testimonios de abuso, otros los convertían en íconos de moda retro. Y muchos usuarios jóvenes afirmaban que solo tenían miedo o que actuaron por desesperación. Videos con millones de vistas en TikTok analizaban sus gestos, sus outfits en el juicio y los mostraban como figuras trágicas más que criminales. El punto de mayor popularidad llegó en 2024 con el estreno de Monstruos, la historia de Lai y Eric Menéndez en Netflix, producida por Ryan Murphy. Protagonizada por Cooper Koch y Nicolas Chávez, la serie se posicionó número 1 en visualizaciones durante su primer fin de semana. El relato ficcionado reavivó el interés de una nueva generación que empezó a cuestionar lo que durante años se dio por sentado. Capítulo 7. La nueva evidencia. Pero el resurgimiento no solo fue cultural. En 2023, el caso volvió a los titulares por algo más serio, una nueva evidencia. Roy Rosselló, ex integrante de Menudo, el famoso grupo juvenil, declaró en un documental que el padre de los hermanos Menéndez lo había abusado sexualmente cuando era menor, en los años 80. Esta declaración fue tomada en serio por la defensa de los hermanos, quienes solicitaron reabrir el caso y revisar su sentencia. Argumentaron que las acusaciones de Rosselló respaldaban lo que Lai y Eric habían dicho desde el inicio, que su padre era un abusador. Por primera vez en años, el sistema judicial consideró la posibilidad de revisar el caso. Capítulo 8. ¿Libertad condicional? A inicios de 2024 se abrió una posibilidad histórica. Los Menéndez podrían ser considerados para libertad condicional. ¿La razón? Un cambio en la ley de California que permite revisar condenas de por vida para personas que eran menores de 26 años al momento del crimen, considerando factores como traumas, juventud y entorno. Eric y Lai tienen ahora más de 50 años, llevan 3 décadas en prisión, se han mantenido fuera de problemas y han expresado remordimiento. ¿Merecen una segunda oportunidad? A más de 35 años del crimen, el caso sigue dividiendo opiniones. Algunos creen que merecen una segunda oportunidad, otros opinan que el castigo fue justo. La defensa presentó cartas escritas por Eric cuando era adolescente en las que hablaba de los abusos junto con otras pruebas que habían sido descartadas en los juicios originales. En 2024, el fiscal del condado de Los Ángeles ordenó una revisión del caso. Y en mayo del 2025, un juez aceptó reconfigurar la sentencia a 50 años, permitiéndole solicitar la libertad condicional tras cumplir 35. Lo más sorprendente de este caso es cómo ha mutado con el tiempo. Lo que comenzó como un crimen familiar se convirtió en un juicio nacional y luego en parte del universo cultural de Internet. Se editan clips o se escriben hilos virales donde los retratan como víctimas puras o mártires del sistema. Pero detrás de todo eso hay una verdad compleja. 2 padres fueron asesinados a manos de sus hijos. Y esos hijos afirmaron haber vivido un infierno que nadie supo ver. Los hermanos Menéndez fueron condenados como asesinos, pero hoy muchos los ven como símbolos de una generación que empieza a hablar sin miedo de los abusos ocultos tras puertas cerradas. ¿Son culpables? Sí. ¿Pero fueron también víctimas? Esa es una pregunta que la justicia aún está resolviendo y que la sociedad no deja de debatir. Ya sabes, si te gusta este tipo de archivos, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en un próximo archivo. Bye.